En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Nos encontramos en este año 2026, ya la semana pasada iniciamos no la temporada, pero sí el año, con una entrevista a un investigador de origen chileno-venezolano. Y en el día de hoy, ahora Dani nos va a presentar el programa, nos va a presentar la temática, pero vamos a tratar un tema de los que nos gusta, sobre todo por lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Que ha sido el propio investigador quien nos ha informado de la publicación, un libro que he tenido la suerte, gracias al invitado, evidentemente, de leer, no en su totalidad, porque la verdad que es bastante extenso y el tiempo a veces es muy limitado, sobre todo en fiestas, pero sí he podido ojear y analizar con cierta profundidad para esta entrevista. Así que bueno, Dani, si quieres, preséntanos un poco quién es el invitado, cuál es el tema de hoy y arrancamos la entrevista. ¿Qué tal, Moisés? Un placer compartir micrófono contigo, que esta temporada estamos teniendo muy poquitas ocasiones. Esto de que estés al otro lado del charco y que haya coincidido un periodo un poco raro de nuestras vidas en esta temporada, desde luego que se está notando. Pero bueno, esperamos que nuestros oyentes estén disfrutando aún así de los programas. Y el programa de hoy nos va a trasladar a un contexto del que hemos hablado en varias ocasiones, pero no desde esta perspectiva, ¿no? El programa de hoy trata de historiografía, por lo tanto no es exactamente el estudio de ningún periodo histórico concreto, sino del cómo se hace historia, es decir, vamos a trasladarnos a un momento, en este caso a la Alemania, después de Hitler, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial y cómo fue evolucionando, ¿no?, el estudio del pasado, el estudio de la historia en esa academia, o veremos en el programa de hoy si podemos hablar de diferentes academias también. Para hablar de esta temática nos acompaña en el programa de hoy José Luis Aguilar López Barajas, que antes de nada es doctor en Historia por la Universidad Friedrich Schiller de Jena, pero además tiene una experiencia internacional enorme. Ha estado, por ejemplo, en el Instituto Lech Walesa de Cracovia, en la Central University. Ahora mismo nos contaba su experiencia en este último periodo como investigador postdoctoral en Praga, y por lo tanto tiene una experiencia, bueno, por diferentes espacios europeos, fundamentalmente del centro de Europa, que desde luego le ha permitido conocer la historia del siglo XX con una perspectiva muy comparada y de modo muy concreto. Este estudio acerca de la historiografía en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial ha podido beber de fuentes de diferentes países. ¿Por qué hablo de este estudio? Pues hablo de este estudio porque recientemente, muy recientemente, de hecho, en 2025, ha publicado el libro en la editorial Silex, el libro Escribir historia después de Hitler, historiografía y política en Alemania entre 1945 y 2022. Podría parecer un libro de historia del siglo XX, pero en realidad, si os fijáis en el título, prácticamente se adentra ya en una quinta parte, o casi en una cuarta parte del siglo XXI, por lo tanto está a medio camino, ¿no?, entre historia del siglo XX e historia del mundo actual. Y forma parte, este libro, de una serie de estudios que se han centrado, pues, en esos análisis, ¿no?, de la Europa de la primera y mediados del siglo XX, la primera mitad y mediados del siglo XX, y también de cómo ha ido evolucionando el pensamiento y la intelectualidad en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Además de esta presentación, digamos, profesional, también, José Luis, te agradecemos por parte de Historias de Bolsillo que te pusieras en contacto con nosotros para felicitarnos por nuestro trabajo. Al mando del programa nos comentaste que eras un aficionado a nuestro podcast, y además nos consta que has disfrutado tanto con algunos de los
programas, que bueno, has aceptado nuestra invitación de poder hablar de este tema, que desde luego que, como decía al principio, se relaciona con otros muchos que hemos trabajado en torno a la Segunda Guerra Mundial, en torno a la Europa de entreguerras y también de la Europa de la posguerra mundial, pero que nunca habíamos presentado desde el punto de vista de la historiografía. Por lo tanto, te agradecemos mucho que nos acompañes en el día de hoy, José Luis, para poder ilustrarnos un poquito más acerca de este interesante tema. Pues muchas gracias, Daniel, Moisés, por la invitación y, como has dicho, llevo siguiendo años puntualmente y estoy encantado de tener esta conversación con vosotros hoy. Bueno, pues para empezar esta conversación, nosotros estamos encantados también de que nos acompañes, pero lo primero que te tenemos que preguntar necesariamente es ¿por qué dentro de la amalgama de temáticas que podrías haber estudiado, pues tanto para tu tesis como para investigaciones anteriores y posteriores, podrías haber investigado sobre muchos temas dentro de la posguerra en Alemania y decidiste inclinarte por estudio de la historiografía? Cuéntanos un poquito qué es lo que te llevó a escribir esta obra y qué es lo que te parecía necesario de comprender mejor. Bueno, pues en primer lugar, recalcar que este libro es un libro que nace en paralelo a la investigación de mi tesis doctoral de un tema que no tiene nada que ver, que va sobre la historia del turismo en la posguerra. Pero como yo me fui a Alemania, empecé a hacer la tesis allí, empecé a familiarizarme con el mundo académico, intelectual e historiográfico y empecé a acumular lecturas de tal forma que llegó un momento en que tenía como sobre varios temas un caudal suficiente de lecturas como para poner algo, digamos, negro sobre blanco. Eso se unió a casi, el punto que me hizo decidirme a escribir un libro de este estilo era por mi propia afición a los libros de historia intelectual que tienen, digamos, un recorrido casi de público más amplio y en los cuales casi nunca se encuentra la historiografía. Estoy pensando, por ejemplo, en los libros, la cantidad de libros que hay sobre la Escuela de Frankfurt que cubren el mismo periodo, la historia intelectual de la Alemania posterior a 1945 y que a veces están vendidos como son filósofos y, digamos que a alguna gente le resuenan más como si fuera algo, como un tema más sexy que tiene como apela a un público más amplio y, sin embargo, la historiografía, la forma en la que se escribía quedaba en un ámbito más reducido, en un ámbito más para especialistas y el libro normalmente como bastante densos, que evidentemente eran una puerta de entrada difícil a lectores. Evidentemente el libro no es un libro para todos los públicos porque es denso, pero mi idea era introducir muchas historias biográficas, un contexto social y político, trayectorias personales que dieran como notas de color y que a su vez pensaran la historiografía no como un ámbito propiamente académico, sino en una dimensión más amplia que fuera una historia social y política de la Alemania de 1945 a prácticamente la actualidad. Pero ese yo creo que es el tema central, ¿no?, en el que podemos arrancar esta entrevista, que es la relación que existe entre la historia de la sociedad alemana y del pensamiento alemán de la posguerra y el surgimiento o resurgimiento a lo mejor de la historiografía después de un conflicto de esas magnitudes, ¿no? ¿Cuál es, tú dirías, la situación en la que se encuentra, digamos, de base la historiografía alemana de posguerra, es decir, en los inicios de tu trabajo? Bueno, lo primero y fundamental que hay que plantearse es cómo es la transición post-45 en Alemania. Ya hay muchos estudios al respecto, como para decir que no hay una hora cero, es decir, no hay un antes y un después en absoluto, y en la historiografía mucho menos, por varias razones. En primer lugar, porque los historiadores que llegan a 1945 en su etapa de madurez o incluso ya en el retiro, forman parte del gremio, como se concebían a sí mismos, con la palabra alemana Zunft, como el gremio de historiadores, como una concepción profesional muy exclusiva, que cerraba puertas a, digamos, elementos extraños que buscaban intervenir en la forma de escribir historia y realmente muy nacionalista y en muchos casos muy reaccionaria. Esta corriente o estos miembros del gremio, aunque no eran nazis propiamente en los años 20 cuando el nazismo despuntaba,
tuvieron una acomodación al régimen nazi bastante complaciente. Es decir, la mayoría de ellos se integraron en el régimen bastante bien hasta una etapa muy final en la que algunos de ellos, y en las primeras páginas, en los primeros capítulos del libro entro sobre algunos ejemplos, algunos de ellos digamos que tomaron distancia y se convirtieron incluso en antifascistas, pero son antifascistas tardíos. Entonces, este gremio que había sobrevivido sin problema el tránsito de 1933, lo hizo aún sin menos problemas en 1945. Hay una continuidad de personal y incluso de temas y de enfoque que hasta los años 60 es prácticamente total. O sea, en ese sentido, cuando se compara, por ejemplo, con el caso español, no podemos pensar que en el caso que la transición alemana del fin del nazismo hay un reemplazo de ningún tipo. Lo que prima es la continuidad. Con esto, evidentemente, lo que no quiero tampoco es poner una losa moral sobre ello y decir que todo lo que se produjo después de 1945 aún bebía de una especie de espíritu nazi. Hay ciertamente una renovación paulatina que viene desde dentro del propio gremio y son figuras que habían simpatizado con el régimen nazi, son los que rompen amarras con formas, digamos, nacionalistas de mirar la historia. Por ejemplo, en uno de los debates más importantes que se producen a comienzos de los años 60, el debate llamado el debate Fischer sobre el origen de la Primera Guerra Mundial, que fue un primer cisma brutal, la figura que encarna la posición más progresista, más que culpaba a Alemania por el origen de la Primera Guerra Mundial y que por tanto fue un total escándalo, era alguien que había sido un nazi prácticamente hasta el final, Fritz Fischer. Y sin embargo, digamos, su oponente intelectual era alguien que había sido antifascista, con lo cual, digamos, la renovación de la forma de mirar la historia vino de antiguos nazis que, bueno, pudieron de una forma u otra convertir su visión de ver el mundo y de escribir historia. Uno pensaría, desde luego, al principio de esta entrevista, que la ruptura había sido más fuerte, ¿no? Eso es interesante, ¿no?, lo que planteas. Y llama mucho la atención que hayas decidido relacionar de una manera tan directa, ¿no?, la historiografía y la política. En este caso, el origen tiene sentido, pero ¿qué es lo primero que señalarías como motivo, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo que consideraras que es imprescindible entender en este momento la política y la historiografía de la mano? Porque muchas veces damos por hecho esa relación, pero en teoría no debería funcionar de manera tan clara. Sí, eso es un debate historiográfico mucho más amplio de cómo se relacionan las formas de escribir historia con la ideología y con la política. Y yo aquí, digamos que tengo una propuesta concreta que, en primer lugar, va contra visiones como muy cientifistas que plantean que la historiografía simplemente es una disciplina académica y que lo ideológico debe quedar fuera. Creo que eso realmente es que no es posible, pero también va contra, digamos, visiones de un marxismo vulgar, un marxismo vulgarizante que piense que cualquier postura historiográfica lleva aparejada una posición ideológica o política y, digamos, hacen una asociación muy fácil entre una cosa y la otra. Como decía anteriormente, el que rompe la visión de conservadora y culpa a Alemania de la Primera Guerra Mundial, Fritz Fischer era un antiguo nazi y era alguien que tardó en denazificarse, con lo cual esa asociación no es sencilla en absoluto, pero la dimensión política, y esto me parece interesante mirando las fuentes, es porque tras 1945, aunque normalmente se destaque más los filósofos tipo Adorno, Karl Jaspers, los historiadores tienen una conciencia de ser una figura prescriptora que tiene que intervenir en el público y en la política, que es clarísima. Y todos en sus libros, en los prólogos, dicen: tenemos la necesidad ahora de intervenir y de orientar la sociedad alemana en una dirección política nueva, con lo cual cualquier visión que plantee que la política es ajeno a lo que se dice en esos libros, pues me parecía bastante naif y bastante inexacta. De luego que esa idea, antes de que pasemos a hablar de un poco de una mirada hacia adelante, me recuerda un poco a la típica imagen que tenemos, ¿no?, del mundo de la Alemania post-nazismo, con mucha carga de conciencia, ¿no?, de cómo había podido pasar eso. ¿Influye esta realidad entre la intelectualidad y particularmente entre los historiadores en Alemania, en la idea que planteas de que a partir de ese momento
fueran los historiadores los que iban a protagonizar una Alemania en la que no pudiera pasar esto de nuevo, o al menos que aparecieran tantos prólogos de manera tan directa? Sí, influye, por supuesto, porque todo el mundo se da cuenta de que lo que ha pasado, sobre todo entre el 39 y el 45, es algo que hay que explicarlo en el largo plazo, que no pueden ser análisis de coyuntura, sino que más bien hay algo que ha salido mal en la historia alemana. Y entonces los historiadores son los que tienen la mirada más larga, como para ver de dónde proviene esto. Y ahí, pues, todos dan sus respuestas, que son respuestas parciales y que son, digamos, de una ruptura, pero siempre una ruptura con algunos peros, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes, Gerhard Ritter, él plantea que sí, había una cosa que estaba mal en Alemania, que era el militarismo, y tenían que despojarse de ese militarismo, pero lo demás estaba bien. Pero a Bismarck no había que tocarlo. Pero en la Primera Guerra Mundial no había sido culpa de Alemania, con lo cual es un ajuste de cuentas, pero parcial. Y con todos los historiadores que llegan a 1945 con esa posición prescriptora, que tienen ya 60 años, que aunque se hayan opuesto al nazismo, son figuras netamente conservadoras que dicen, bueno, aquí algo ha salido mal, pero nosotros somos alemanes y queremos salvar los muebles. Es decir, su tarea es qué podemos rescatar de la historia alemana, qué queda y cuáles son las figuras del pasado que alumbran un futuro. Y ahí hay respuestas de muchísimos carices que realmente dan un panorama intelectual que a mí me parece bastante complejo y bastante rico, y en ningún caso apolillado o algo que nos podamos, digamos, quitar de encima con un par de brochazos. Claro, y José Luis, has introducido una cuestión que a mí me parece importante, ¿no? Sobre todo para nosotros que estamos en formación todavía, pero bueno, que somos profesionales de esto, ¿no? Y es la importancia que tiene la historia dentro de la construcción de la política, de la sociedad, etcétera, ¿no? Por lo que interpreto, por lo que has dicho y por lo que leí en tu obra, al final estamos ante personas que eran conscientes de que la historia tiene un papel, ¿no?, formador de la sociedad. Siguiendo con esta idea, ¿cómo condicionó la experiencia del nazismo a una posible legitimación moral o científica de estos historiadores alemanes en este periodo, sobre todo de cara al exterior, ¿no? Es decir, ¿cómo es la visión que se tiene de ellos fuera de Alemania? Sí, pues claro, la visión que hay después de 1945 es de una desconfianza absoluta fuera de Alemania, y una desconfianza absoluta que en muchos casos llega hasta el presente. Pero claro, Alemania no dejaba de ser un país neurálgico en Europa, un país importante y un país cuya reconstrucción había que apoyar de una forma u otra, con lo cual desde fuera se va a buscar a las figuras que fueran rescatables. Y ahí entonces, en el caso de los historiadores, pues bueno, hay distintas figuras y digamos que el listón está bastante bajo, en el sentido de que con haberse más o menos opuesto a alguna cosa, algún, digamos, aspecto del nazismo, aunque fuera en la universidad, haber protestado contra la expulsión de algún colega judío, eso ya daba pedigrí después de 1945 como para parecer una figura con altura moral, pero porque el listón estaba muy bajo, porque la colaboración había sido tan amplia, evidentemente no es la gente que se fue al exilio y todo, pero los que se quedaron, había sido tan amplia que bueno, que había poco de lo que tirar, ¿no? Y en ese sentido, la figura más importante es la de Friedrich Meinecke, que es un historiador que ya sobrepasa los 80 años, un historiador que se acomodó con bastante facilidad al nazismo, que en las primeras victorias en 1939 y en 40 él las celebró, pero que poco a poco, bueno, tuvo ciertos problemas con la fase más radical del nazismo en la guerra. Entonces eso ya le hizo convertirse como en una figura ajena, que emerge después de 1945 como el gran faro moral. Todo el mundo está pendiente de lo que va a decir Meinecke, desde la gente de la política hasta en los bares. Y eso es algo que hoy día nos parece complicado de entender, porque hoy día los historiadores ya no tienen ese papel prescriptor, pero la conciencia de que un historiador tenía algo que decir para el futuro de Alemania, porque digamos que tenía que alumbrar una mirada de largo plazo, está absolutamente clara y es nodal después de 1945. ¿Y has podido detectar silencios o investigadores o historiadores que fueran silenciados a nivel externo? Es decir, claramente decir, oye, este historiador parece que después de lo que pasó, de la cuestión nazi, después del 45,
ha sido totalmente rechazado por la comunidad internacional, o como los que he comentado ahora, ¿no? Casos de algunos que se acomodaron, ¿no? A esas nuevas corrientes, porque también la historiografía sufre un cambio importante con todo el tema posterior de la descolonización y la teoría postcolonial y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, sí que hay algunos casos de, bueno, de que el proceso de desnazificación, algunos quedaron apartados, pero muchas veces, y los propios historiadores en las cartas lo ves como lo plantean, dicen, bueno, este ha quedado apartado porque lo han acusado de nazi, y este otro, que era más nazi porque había colaborado en esto y en esto, no. Es decir, ahí lo que se produjo fue, en muchos casos, una serie de intrigas palaciegas que al final acabaron echando fuera a algunos que evidentemente habían colaborado con el nazismo y manteniendo a otros sin tener un motivo claro de por qué unos sí y otros no. Y hay casos flagrantes, como digamos que uno de los grandes popes de la historiografía de post-45, alguien que es como el mentor de toda la generación de la escuela de Bielefeld, que es Theodor Schieder. Él tiene una carrera meteórica en 1945, se muere y nadie dice nada, pero luego se descubre que había colaborado de una manera absolutamente central, tan central que había sido, digamos, el autor del llamado el Polen-Denkschrift, un documento firmado en octubre de 1939 que era el que planteaba qué hacer en la Polonia ocupada, es decir, que planteaba la prohibición de los matrimonios mixtos, el exterminio de la inteligencia polaca, la supresión de cualquier tipo de disidencia, y eso es algo que pasó totalmente desapercibido y que solo salió a la luz 15 años después de su muerte, es decir, en los años 90. Hubo que esperar a que los años 90 para que gente de este tipo, que había colaborado de una forma tan clara y tan neta, pagara las culpas, por así decirlo, cuando ya ellos llevaban muchos años muertos. Con lo cual eso, digamos, da otra idea de hasta qué punto fue insuficiente la desnazificación. Claro, y hay un tema que quiero añadir, ¿no? Antes, bueno, el libro, como comentaba Dani al principio, ya has comentado, ¿no? Tiene esas dos, digamos, dos pilares fundamentales, que por un lado es la historiografía, y los historiadores, y por otro lado la política. Dentro de la política, cuando hablamos de Alemania, tenemos que entrar de lleno en que Alemania no es una Alemania, estamos hablando de dos Alemanes, ¿no? La República Federal y la República Democrática. Dentro de esta división, es decir, ¿cómo afecta esta división a la construcción o a las interpretaciones históricas que se dan del pasado? Afecta mucho porque la división se da, es decir, últimamente o en los últimos años se ve en el telón de acero, el famoso telón de acero. Normalmente ya se llama telón de nylon, porque se ve que no era tan férreo y que había muchas cosas que pasaban de un lado a otro también en las construcciones intelectuales. Pero el caso alemán es un caso concreto porque es una división dentro de una misma nación. Es decir, muchas veces había historiadores de la Alemania comunista que no tenían ningún problema con hablar con colegas franceses o británicos, que eran capitalistas y estaban claramente en el bloque occidental, pero no con historiadores de la Alemania occidental. Y ahí había motivos de mucho tipo, o sea, motivos políticos, motivos ideológicos y también motivos personales, de antiguas rencillas y bueno, como es lógico, en una comunidad que había estado, digamos, más o menos unida antes de 1933, del periodo 1933-1945. ¿Cómo afecta eso a la interpretación? Pues afecta de una manera absolutamente radical porque, como decíamos antes, la parte occidental está llena de historiadores conservadores que están buscando qué podemos salvar, o sea, qué muebles hay que salvar de la historia alemana. Y en la parte, digamos, oriental, sobre todo al principio, no tenían tanto un pasado que rescatar, sino un futuro que construir. Y entonces eso hizo en un primer momento que las miradas que se vertían al pasado eran absolutamente esquemáticas y planteaban, como se decía entonces, una historia de miseria, es decir, que no había absolutamente nada rescatable de la historia alemana. ¿Y dónde empezaba el problema de la historia alemana? Había varias versiones de la filosofía, y alguna parte de la historia decían que era el romanticismo, pero había gente que lo llevaba mucho más atrás, que lo llevaba a Martín Lutero. En Martín Lutero es donde empezó Alemania a convertirse en esa maquinaria estatal solo regida por la clase nobiliaria, que era incapaz de producir, digamos, corrientes como la europea, lo que se llamó el camino especial alemán, el Sonderweg, ¿no? Pero claro, cuando tú quieres construir un futuro y lo quieres construir con una sociedad,
pues al final necesita rescatar algo del pasado, porque también en la Alemania comunista planteaban que, bueno, nosotros somos un país comunista, pero somos alemanes, y la población sobre la que regimos es una población que se ha criado con el nazismo y con la Alemania anterior, con lo cual lo que supone esto es que hay una progresiva, digamos, suavización del discurso sobre el pasado. Se empiezan a reivindicar figuras románticas, incluso ya en los años 80 se reivindica Lutero. Pero la división sobre todo viene al principio porque no hay forma humana de entenderse cuando se parte de coordenadas tan distintas y cuando los comunistas en principio tienen un discurso tan radical que planteaba la historia, que de la historia alemana lo único que se podía rescatar si acaso eran pues las revueltas del siglo XVI, Karl Marx, el movimiento obrero y para usted de contar. Más o menos respondido a la pregunta que te voy a hacer ahora, pero para que también a nuestros oyentes les quede más o menos claro. ¿Sería correcto hablar de que hay dos culturas historiográficas diferenciadas o digamos que más allá de estos matices que tú has establecido hay una cierta continuidad? O más que continuidad, que hay una cierta cohesión, digamos, ¿no? Yo creo que sí que se puede hablar de dos culturas historiográficas diferenciadas, digamos, en el periodo 45-55. Luego, a partir de ahí, tendríamos que hablar de varias culturas historiográficas diferentes, porque ahí digamos que la ruptura que se produce en Alemania Occidental, que es un país que, aunque la base sean historiadores conservadores, sí que es capaz de generar un ecosistema intelectual y historiográfico que da lugar a que aparezcan corrientes de mucho tipo y que aparezcan corrientes que cuestionan la propia tradición, corrientes que toman a Max Weber, corrientes que más o menos toman a Marx, es decir, hay como una explosión muy grande y hay más de una cultura historiográfica. Lo que pasa en la Alemania del Este es que en la mayoría del periodo no se genera el mismo ecosistema académico por muchas razones en las que no podemos entrar ahora y digamos que se impone sobre todo una especie de visión marxista mecanicista que digamos que empapa pues sobre todo los manuales escolares y digamos las publicaciones como de mayor tirada. Sin embargo, y es lo que intento plantear en el libro, hay muchas, podemos decirlo como islas en las que sí que se desarrollan en Alemania del Este puntos de interpretación de la tradición marxista muy creativa. Y por ejemplo, y esto yo quería recalcarlo porque muchas veces como que se mira con cierta condescendencia, ¿no?, a Alemania del Este. La primera vez que se habla de las continuidades de un tema que ahora es fundamental, de las continuidades entre la violencia colonial y la violencia nazi, se hace en Alemania del Este. La primera vez que se llama genocidio a la violencia colonial perpetrada por los alemanes en Namibia, se hace en Alemania del Este. Y en Alemania del Este, en una escuela específica, que es la llamada Escuela de Leipzig, que es una pionera de la historia global, que a día de hoy es absolutamente puntera en todos los sitios. Y ahora, pues bueno, poco a poco se va como reivindicando ese legado y se ve que la cultura historiográfica de Alemania del Este, si en general o si a grandes rasgos fue mediocre, sí que tuvo muchas figuras punteras que se pueden rescatar y una de las ideas de mi libro era rescatarlas precisamente. Está claro que en este libro y en tus estudios has relacionado de una manera muy directa ya no solamente política e historia, sino también la interpretación de ideas que hoy en día están en la máxima actualidad, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo has puesto un ejemplo perfecto, ¿no?, sobre cuándo hablar o no de genocidio, pues ya vemos que entra dentro de un debate que existía ya entre los intelectuales y entre los historiadores de la Alemania de la segunda mitad del siglo XX. Y yo creo que uno de los aspectos o procesos históricos que más se debatieron, ¿no?, en las últimas décadas del siglo XX fue el denominado Historical State, ¿no?, que es el tema al que dedicas uno de los capítulos y que un poco engloba, ocupa un lugar central en el libro, porque no deja de ser el debate en torno, si no, corrígeme si me equivoco, pero es un debate en torno a el porqué del surgimiento del nazismo, ¿no?, en Alemania, es decir, qué camino había llevado un poco a que pudiera ocurrir todo lo que sucedió tanto en los años 30 como en la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué consideras que este debate es tan importante o qué nos dice sobre la relación que existe entre historia, memoria y política? Porque yo creo que desde luego es un tema que se vincula mucho a pues, otras temáticas que se han debatido ya no solamente en Alemania, sino en toda Europa y en España particularmente también. Bueno, el Historic Stride, como dice, es fundamental, es nodal, pero digamos que en mi interpretación lo importante de ese debate es más lo sociológico, lo público y lo político que lo historiográfico. Es decir, creo que no hay ninguna innovación historiográfica en ese debate. Ese es un debate que es puramente político, porque las posturas están demasiado encontradas y se van enconando con el tiempo, y ejerce como de parteaguas, es como una especie de punto de inflexión en el cual, digamos, llegan algunos debates que se habían dado pero estaban medio cocidos sobre, por ejemplo, cuál es la participación del alemán medio, el soldado de la Wehrmacht en las masacres, que eso era algo que entonces se empezó a hablar, que se había punteado pero que no se había tratado en extenso, y da lugar a, digamos, la creación de la historia pública en Alemania, que es un punto fundamental, y a que se abran muchos nuevos debates y precisamente pues todo lo que estabas comentando, debates que son, digamos, a escala europea sobre la continuidad de las violencias y en fin, y el colonialismo y todo este tipo de cuestiones. Lo importante de ese debate de cuando se produce, que es a finales de los años 80, es enmarcarlo en el cambio político, en la estrategia política de Helmut Kohl, que un año antes de que se produzca el debate tiene los arrestos, por no decir otra cosa, de llevar al presidente americano Reagan a visitar un cementerio para rendir homenaje a soldados caídos de la Wehrmacht, pero también de las Waffen-SS. Es decir, digamos, hacer una especie de política de memoria histórica que iguala a los nazis con los que se enfrentaron a los nazis. Y cuando visitan ese cementerio, Helmut Kohl propuso a Reagan traer a un antiguo soldado de la Wehrmacht y un antiguo soldado del ejército americano. Es decir, digamos, la ecualización digamos, esa especie de memoria de igualar a los dos bandos estaba clara por parte de Helmut Kohl. Y eso forma parte de un momento en el que, bueno, hay figuras desde distintos ámbitos que están intentando revisar lo que se ha dicho hasta ahora, algunos porque piensan que a Alemania se le ha culpado demasiado y otros porque piensan que a Alemania aún no se le ha culpado nada. Es decir, son como posiciones enfrentadas que en el Historiker Stride van a empezar a salir a la arena pública y que posteriormente, digamos, se van a desarrollar en un nivel historiográfico mucho más interesante desde mi punto de vista. Yéndonos brevísimamente a lo que pasa ahí, un artículo que sale en el Frankfurter Allgemeine Zeitung por parte de un historiador conservador, Ernst Nolte, que lo que dice es que, bueno, los crímenes de los nazis estuvieron mal, pero son parte de la historia de los crímenes europeos y estuvieron además precedidos por la violencia soviética. Es decir, son como una especie de cosa que siguió a la violencia soviética, pero no algo que haya que, digamos, tratar de forma exclusiva, ¿no? Y claro, evidentemente ese tipo de blanqueamiento de los crímenes nazis hizo saltar todas las alarmas. Y, bueno, dio lugar a un debate que a día de hoy yo creo que se mantienen, ¿no? Algunas de las preguntas, aunque las respuestas que se dieron entonces a mí no me parecía que en ese debate, digamos, que aportaran demasiado nuevo. Un blanqueamiento que recuerda mucho a lo que cualquiera podría ver en una parte importante de discusiones en redes hoy en día, la verdad, hablando de historia y memoria. Y en ese tipo de discusiones, en ocasiones, participan también historiadores, ¿no? Y en tu trabajo también incorporas una reflexión acerca del papel del historiador o de la historiadora como intelectual público. En este caso, sobre el Historic Stride, ¿cómo participaron los historiadores? Porque has planteado al principio de tu anterior respuesta que es un debate profundamente político, pero dentro de estas, sobre todo de estas manifestaciones públicas, ¿no? de la que presentaba la visita de Reagan, ¿dónde están los historiadores profesionales acerca de esto? Digamos que los primeros espadas de ese debate, por el
lado conservador, blanqueador o como lo llamamos, son todos historiadores. Sin embargo, por el lado liberal, progresista, son más bien filósofos y en concreto uno que es Jürgen Habermas, ¿no? Los historiadores en ese momento, los conservadores, lo que están diciendo, ellos no se identifican a sí mismos como conservadores nacionalistas, sino como historiadores objetivos. Lo que dicen, oye, mira, nosotros estamos planteando aquí una especie de historia objetiva, lo cual pues tiene que hacer pensar o incluso ponernos en guardia a cualquiera que se diga que de sí mismo que es un historiador objetivo. Bueno, eso habrá que verlo. Habrá que plantearse incluso si es posible o si es deseable, porque en este caso evidentemente no eran objetivos en absoluto, sino que estaban ejerciendo una labor de blanqueamiento. Lo que pasa es que, digamos que como se plantea a veces esta discusión dándole la razón a Habermas, porque él tenía una posición que a nivel político nos parece como evidentemente está más cercana a lo que, bueno, yo voy a hablar por mí, no tengo que hablar por nadie, a alguien que piensa que evidentemente el nazismo no es una copia de los soviéticos, sino que es otra cosa muy distinta y que tiene que ser analizada en sus propios términos. Digo que lo que pasa es que Habermas, que al que se le da la razón en ocasiones, digamos que él conscientemente, porque es su postura filosófica, busca moralizar y politizar el debate público para generar una especie de sociedad civil que entre en lo que él llama la acción comunicativa, y para Habermas el papel de los historiadores es solamente instrumental, es decir, los historiadores tienen que participar en el debate en Alemania solo para decir que el nazismo fue muy, muy malo y que no se puede comparar con absolutamente nada. Eso en los 80 a lo mejor valía, aunque piense que nuestra labor es como, digamos, solo secundaria y solo para moralizar a la sociedad. Lo que pasa es que eso ha dado muchos problemas, porque evidentemente ahora se plantea la comparación del nazismo no con los regímenes soviéticos, sino con la violencia colonial. Y Habermas y otros están diciendo, no vayamos a comparar la violencia colonial. Eso era una cosa como completamente distinta, como para darle una categoría menor a la violencia colonial y para, digamos, esta forma que ha surgido, por eso lo de llevar el libro hasta la actualidad, ¿no? Porque en los últimos años ha surgido esta comparación con la violencia colonial, gente como Habermas, historiadores, digamos, más afines a esa posición, dicen, no, esto de los postcoloniales, yo no quiero oír nada de esto, porque aquí en Alemania tenemos que, digamos, prestar como nuestra cápsula moral en negativo es el holocausto y no queremos escuchar nada más. Y que evidentemente en el contexto actual esto tiene implicaciones directas en cuáles son las posiciones que se tiene, por ejemplo, respecto de Israel y Palestina, ¿no? En debate en el que Habermas, aunque tenga 97 años o no sé cuántos tiene, ha participado y aún sigue participando, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, aunque, como digo, la posición de Habermas puede parecer interesante o por contraposición a la de los otros mejor, yo creo que yo le pongo muchos peros porque, bueno, por las razones que he dicho, básicamente. Y avanzando un poco en la cronología, ¿no? Y llegando ya al proceso de reunificación de Alemania, ¿has percibido en la historiografía una reunificación o estas diferencias se mantuvieron? Es decir, ¿cómo fue para los historiadores o para la historiografía alemana? ¿Cómo ha sido esta reunificación? ¿Cómo se ha percibido, sobre todo tú que has tenido la suerte y el deseo, ¿no? de profundizar en estas cuestiones? Y como dices, ¿no? Has llegado hasta el 2020, si no me equivoco. Sí, 2022, perdón, que estaba mirando ahora aquí el libro. ¿Cómo fue ese momento de la reunificación? Y si hubo un cambio en la percepción del pasado nazi a partir del 90. Bueno, para los historiadores del bloque del Este que sufrieron la reunificación fue extremadamente doloroso y yo desde mi punto de vista lo veo extremadamente injusto de la forma en la que se hizo. A diferencia de otras transiciones del bloque del Este, en Alemania del Este fue un país que dejó de existir y un país que fue, digamos, tutelizado como si fueran niños a los que hay que meter en vereda, y eso en las universidades influyó en que, digamos, expulsaron a un porcentaje muy alto de antiguos profesores y catedráticos, incluidos los historiadores. Se hizo una renovación casi completa del personal sin tener muchas veces en cuenta si eran marxistas que habían colaborado, marxistas, digamos, cerrados que habían colaborado con la Stasi, o eran historiadores buenísimos, como lo había muchísimos.
Entonces, eso es bastante doloroso y llega hasta a día de hoy. Si uno se va a ver las cátedras que están a día de hoy en universidades como Dresde, como Jena, donde yo hice mi doctorado, como Leipzig, incluso como Berlín, como la Humboldt de Berlín, son todos gente que nació en torno a los años 60 en Alemania Occidental, que hicieron su tesis en Alemania Occidental o estaban terminándola cuando cayó el muro y que luego se hicieron catedráticos. Es decir, 30 y tantos años después de la unificación hay una grandísima mayoría de catedráticos de historia que provienen de la Alemania Occidental, lo cual, bueno, eso da una idea un poco de ese tutelaje. A partir de los años 90 hay nuevas formas de mirar al pasado, el comunista, por supuesto, de una forma como bastante unívoca, pero respecto a lo que me preguntaba, en los años 90 para mí es la década más interesante con respecto al nazismo porque se rompe el último tabú, que es el tabú de qué hizo mi abuelo durante la guerra. Y lo digo lo de mi abuelo no por nada, sino porque en el año 2000 o 2001, no recuerdo, salió un libro de psicología social que se llamaba Opa war kein Nazi, no, el abuelo no era un nazi, que era un libro que investigaba cómo se habían construido las memorias familiares respecto de qué había hecho tu abuelo en el frente del Este. Y el libro planteaba que había una especie de heroización acumulativa, como lo llaman, era... el abuelo no te contaba lo que había hecho, pero te contaba que un día había salvado a un gato, que un día le había dado agua a una señora que estaba tirada en la calle. Es decir, pequeñas anécdotas que te hacían verlo como alguien buena persona y te hacían que no fuera necesario ni preguntarle si él había participado en los fusilamientos colectivos o en algún tipo de cuestión. Claro, esto era como se había construido las memorias, pero en los años 90 hay muchas investigaciones, incluso en la historia pública hay señaladamente una exposición muy importante que es la exposición sobre la Wehrmacht, que planteaba y que mostraba que no la SS, no la camarilla de Hitler, sino los soldados de la Wehrmacht habían participado en el Este en las masacres. Y digamos que toda la historiografía sobre los perpetradores, que hoy día me parece que es también, en España tenemos ejemplos buenísimos, uno de las digamos, ideas más punteras de la historiografía de los últimos tiempos, nace de ahí y creo que los alemanes, digamos, aportaron muchísimo en ese sentido y, digamos, que tuvieron los arrestos de saltarse ese último tabú y cuestionar a sus propios abuelos, en algunos casos de forma personal. Ahora que hablabas de obras, ¿no? Me estaba acordando del libro de Robert Gelatelli, ¿no? El de No Solo Hitler, que fue de los primeros libros que leí cuando estaba en la carrera, en la licenciatura, sobre esta cuestión de la Alemania nazi y demás, ¿no? Porque siempre, bueno, un poco lo que comentas, ¿no? La visión que se fue construyendo, ¿no? De cierto silencio, en cierto modo, ¿no? O exculpa, ¿no? Sí. De la masa social, no sabían lo que pasaba en los campos de concentración, etcétera, ¿no? Toda esa cuestión que Gelatelli trabaja con bastante acierto, creo. Entonces, podemos hablar en cierto modo entonces de una purga, ¿no? Con perdón no quiero decir, quizás un poco excesivo, pero cierta purga de los académicos de la República Democrática de Alemania, ¿no? Cuando se produce el cambio digamos, la unificación. Sí, es una purga total, más que en otros países de Europa del Este, como he dicho. Digamos que los procesos que se desarrollaron después del socialismo, en la mayoría de los casos se ejemplificaban con la palabra lustración, que suena un poco rara, pero bueno, es como que tiene como cierto pedigrí porque viene como del latín, es una palabra latina que en alemán o en polaco suena raro, pero es como que... es una palabra que representa, una ilustración significa tanto dar lustre, es decir, dar empaque, como lustrar en el sentido de limpiar, de quitar lo que no funciona bien. Y así fue en buena medida como se hicieron los procesos, pero se hicieron, digamos, de una forma bastante a grano grueso, que se llevó por delante a muchos profesionales que a nivel historiográfico rayaban muy alto. Y, por ejemplo, en el caso de Leipzig, uno de los que además era historiador latinoamericanista bastante famoso, Manfred Kosok, sufrió, digamos, este proceso de purga o de expulsión de la universidad, en un caso bastante dramático, porque al final él tenía como problemas, de salud y que se lo acabaron llevando por delante y acabó muriendo. Y la cuestión es que si
como he dicho antes, la mayoría de la historiografía de Alemania del Este era bastante mecanicista y bastante plana. Casos como el de Leipzig no eran así y realmente la Universidad de Leipzig y esa escuela de historia global fue mucho más importante antes de 1989 que después. Es decir, ahí no hubo un cambio a mejor. Y podíamos ver más ejemplos de ese estilo, pero quería poner este porque es el más representativo de cómo hubo cierta injusticia de cómo se realizó ese proceso. Y ya viniendo al tiempo presente, digamos, ¿no? A la actualidad, un poco a los últimos años. Todas las narrativas que se fueron construyendo a lo largo de todo este periodo, ¿cómo influyen en la construcción de Europa y de la integración de Europa dentro de Alemania? Es decir, ¿cómo has percibido esta cuestión por parte de los historiadores alemanes? Porque, Bueno, porque actualmente, perdona que te interrumpa, actualmente, por ejemplo, yo creo que nadie, bueno, nosotros por lo menos desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, no se pone en duda, ¿no? El trabajo, el rigor, la investigación de los alemanes, y de hecho la visión que se tiene sobre la academia alemana es muy positiva, ¿no? Entonces, eso será porque también se lo han ganado, entiendo, ¿no? Sí, claro, lo que no quiero dar la impresión, a lo mejor la entrevista está saliendo así, es como de una visión como hipernegativa de... No. Ah, vale, No te preocupes. No, creo que, digamos que Alemania como músculo económico de Europa tiene ese potencial de atraer y de fomentar muchas, digamos, trabajos académicos de gente que viene de países con menos recursos. Y yo soy el primero que se ha aprovechado de eso. Es decir, yo me fui a hacer la tesis en Alemania porque las condiciones eran mucho mejores, porque, bueno, digamos que no tiene casi comparación con España. Era los recursos, tanto pues para viajes como el propio salario era mucho mejor. Y Alemania tiene muchas agencias de investigación que, digamos, son generosas en ese sentido. Y también ha tenido, yo creo, hasta ahora quizá por ejemplo, fomentar, y aunque esto no se plantee de forma abierta, digamos, tener un trato especial con los países a los que atacó de alguna forma u otra en el pasado. Y por eso hay un montón de cátedras sobre Europa del Este, ¿no? Una rama de investigación, la llamada Ostforschung, investigación del Este, que hoy día no se ve, digamos, como vamos a ocupar el Este, sino, digamos, de una forma para repensar críticamente el pasado alemán, que yo creo que eso ha influido en... Quiero pensar que de forma positiva en cómo la ampliación del Este en la Unión Europea, digamos, cómo esa integración ha sido efectiva, porque muchos académicos de Europa del Este estaban ya muy integrados en la Academia Occidental, pasando por la Academia Alemana, ¿no? Y creo que en ese sentido yo valoraría de forma bastante positiva cómo Alemania ha ejercido ahí como un polo, al menos en lo académico, en otras cuestiones sería diferente, que ha formado o ha dado lugar a ecosistemas bastante ricos, transnacionales, que pueden en cierta medida ayudar a la construcción de Europa, que ahora se nos está cayendo y que habría que volver a ponerse con ello. Sí, hay muchos retos pendientes con Europa, ¿no? El concepto de Europa o la Unión Europea. Sí. Y mi última, antes de que Dani ya termine, porque nos queda poquito tiempo, es esto que hablabas ahora, ¿no? De cómo Alemania mira al este, ¿no? Y Europa también. Yo creo que ahí, que la Unión Europea, por ejemplo, cada vez que pedimos proyectos europeos, siempre decimos, no, tenemos que meter universidades de Europa del Este porque se financian más por parte de la Unión Europea. Yo creo que tiene su origen, es mi opinión, no sé qué opinas tú al respecto, pero creo que tiene su origen en el papel que juega Alemania o la Academia Alemana dentro de poner en valor esa Europa, digamos, que fue... Bueno, como tuvo más contacto con la Unión Soviética, con el comunismo soviético, al final la queremos traer hacia el occidentalismo, el desarrollo nuestro, el capitalismo, ¿no? Digamos que es un poco desde la cultura, desde la investigación, no sé si comprar, pero hacer un soft power total y atraer, ¿no? a los investigadores, ¿no? Un poco lo que hacía Estados Unidos hasta que llegó Trump. Sí, es totalmente así, y yo te lo digo porque realmente yo, digamos que mi formación es en historia de Europa central y oriental. Yo he estado, he trabajado en Polonia, ahora en República Checa, he estado en la Central European University en Budapest, es decir, que me he formado en ese ecosistema que tira lazos con Alemania y que sí, se podría definir como un soft power. Creo que
en ambos sentidos, ¿no? En ambas direcciones, porque también, al menos en Alemania se ve, y yo como, vamos, a nivel personal, yo veo, por ejemplo, a la academia polaca, que no se suele considerar mucho, como quizá la cosa más puntera que hay, o de las cosas más punteras que hay ahora mismo en Europa, que también tiene sentido y es congruente con un país que está creciendo económicamente y que en el campo de la historiografía está rayando a un nivel absolutamente espectacular. Y toda esa gente, y por contar una pequeña anécdota, yo donde hice la tesis doctoral era un centro dedicado a Europa del Este, se llamaba el Imre Kertész Kolleg, dedicado a la memoria de Imre Kertész. Había becas solo para gente de Europa del Este y eran, bueno, becas, digamos, fellowship, que pagaban, claro, no estaban tasadas y pagaban una cantidad de dinero astronómica. Entonces, siempre se decía que el académico de Europa del Este venía llena y luego se iba ya con el coche porque se había comprado el coche con todo lo que le daba la beca, ¿no? Entonces, eso durante mucho tiempo ha funcionado bastante bien en integrar Europa del Este con, en este caso, Alemania, y a mí me gustaría que en el futuro fuera también con España, en una especie de idea más amplia de Europa en la que, digamos, quepamos todos. Sí, desde luego que el futuro también no solamente nos está hablando de esa Europa cada vez un poco más amplia, sino también de nuevos desafíos, ¿no? Como los que planteaba Moisés. Y bueno, la pregunta con la que podemos, yo creo, cerrar un poco la entrevista es si a partir de este libro que recordamos a todos nuestros oyentes que publicaste el año pasado en la editorial Silex, de escribir historia después de Hitler, historiografía y política en Alemania entre 1945 y 2022, pues la pregunta con la que yo creo que podemos cerrar es la lección que ofrece el caso alemán para otros países, ¿no? Que se han enfrentado a pasados traumáticos o autoritarios y fundamentalmente qué lección le puede dar a la relación que existe, ¿no? Entre historiografía, sociedad y política en España, desde tu punto de vista. Bueno, quiero decir dos cosas breves. Creo, y siempre lo he dicho, no sé si está incluso escrito en el libro, que creo que en la gestión de la memoria del pasado y de la historia pública, Alemania es el país que lo ha hecho peor de todo, a excepción de todos los demás, ¿no? Parafraseando la frase de Churchill. Porque evidentemente los retos a los que se ha enfrentado eran mayúsculos y los problemas y la reticencia a que se abordaran esos problemas han sido y siguen siendo fuertes, pero aún así lo han hecho, digamos, el peor sin contar a todos los demás, ¿no? Porque es lo mismo que decía el mejor. Y la segunda cosa era que, claro, Alemania, digamos que tiene una ventaja y que podemos venderlo por razones intelectuales o sociológicas, pero en realidad la ventaja que tiene Alemania es que tiene un músculo económico muy fuerte, que hasta ahora se apuesta por la investigación y que eso te posibilita una serie de recursos que a nivel desde los doctorandos hasta los catedráticos y los fellows que vienen de fuera, pues eso evidentemente tiene la capacidad de crear un ecosistema en el cual se puede producir, en el cual se puede pensar libremente y en el cual se puede avanzar hacia territorios inexplorados que hagan, digamos, una historiografía en este caso, pero en general una academia como mucho más competente y que sea capaz de enfrentarse a los retos del presente. En otros países, evidentemente, si nos tenemos que pelear pues por tener un sueldo digno y pues por todas las demás cosas y todas las estrecheces de la academia, eso es más difícil. Evidentemente, no quiero fiarlo todo a una explicación economicista, pero a mí me parece que eso es importante. Y en Alemania es que lo notas, es que al final la cantidad de recursos que se dedica a eso te permite, pues, por ejemplo, sacar adelante una exposición que plantee cómo llevar lo que se ha avanzado historiográficamente a un público amplio, ¿no? En la historia pública, no sé, en España creo que no hay ninguno, pero en Alemania hay varios máster que son directamente máster de historia pública, es decir, están orientados a cómo hacer de puente entre la academia y la sociedad, y eso evidentemente posibilita que haya una transferencia hacia la sociedad, que ahí sí que hay algo que aprender, creo yo. Que sobre todo me parece que en España es un caso, no es el único, pero es un caso en el que tenemos mucho que aprender y bueno, eso yo creo que sería la lección. Bueno, yo creo que es una lección muy,
muy valiosa y que además no solamente sirve para hablar de historiografía, sino también para hablar de la relación que existe, ¿no?, entre la sociedad contemporánea, la sociedad en el mundo actual, que desde luego se enfrenta a desafíos muy diferentes a los que, por ejemplo, se presentaban en los años 80, ¿no?, que es lo que hablábamos hace un ratito como ejemplo dentro del proceso de historiografía alemana. Yo creo que tu libro y esta entrevista sirve muy bien, ¿no?, para apreciar cómo la historia es hija de su tiempo, pero la historiografía también, y sobre todo cuando se relaciona con temáticas de especial delicadeza, como son las de un pasado como el de la Alemania nazi y particularmente el pensamiento que existía en torno a ella justo después de la posguerra y según se iban curando las heridas. Así que nada, José Luis, la verdad que yo creo que ha sido un programa en el que hemos tocado muchos temas, muchos conceptos, y te agradecemos también la lucidez con la que nos has iluminado para cada uno de ellos, porque no es nada fácil, desde luego, el presentar temáticas que están muy relacionadas, pero que en realidad, pues bueno, tienen matices muy distintos. Y que nada, te agradecemos tu presencia en el programa y te invitamos a futuras participaciones en Historias de Bolsillo cuando lo tengas a bien. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad agradeceros, porque lo último que hablamos sobre la necesidad de la historia pública, creo que vuestro programa es un claro ejemplo de cómo hacer las cosas. Y bueno, os tomo la palabra para futuras invitaciones y muchas gracias de nuevo por la invitación. Nada, muchas gracias a ti por venir, por aceptar la invitación y sobre todo por también ser proactivo en la misma, ¿no? Y bueno, y también por las reflexiones que has transmitido, sobre todo las últimas, de la importancia de que no es solo una cuestión de que un país sea un motor o tenga músculo económico, sino que lo invierta, ¿no?, en que los investigadores hagan su trabajo, que yo creo que al final, da igual que seamos nosotros historiadores, que somos quizás los menos importantes para mucha gente, pero que nos caiga algo de dinero a nosotros también para poder seguir haciendo estas investigaciones y aportando sobre todo conocimiento a la gran rama de conocimiento del mundo. En este caso a nosotros, pues un capítulo más de este libro que llevamos escribiendo tantos años, ¿no? Tanto Dani, Sofía como yo. Y que bueno, en el día de hoy con el programa 231 pues hemos tenido la oportunidad de hablar contigo y de seguir avanzando en el conocimiento de sobre todo lo que nos interesa, ¿no?, que nuestros oyentes conozcan qué se está haciendo, ¿no?, en las universidades tanto de Europa como de América, como de España especialmente, muchas veces porque nos solemos centrar en investigadores españoles, pero bueno, que sepan que al final esto es en muchos casos es dinero público que da pie a investigaciones, y estas investigaciones pues las intentamos traer, no todas porque es imposible, pero sí intentamos contar con los investigadores, sobre todo cada vez más jóvenes, ¿no?, para también demostrar que el mundo se sigue moviendo y la rueda de los investigadores e investigadoras avanza, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis, como ya te dijo Dani, y a nuestros oyentes simplemente pues recordarles que tienen el correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es para que nos escriban y nos propongan temas como en las últimas semanas están haciendo, que pueden seguir a través de iVoox, a través de nuestro Twitter o ex @desdebolsillo, que nuestros programas están en Spotify y que poco a poco estoy subiendo, disculpa mía si va con retraso, lo siento compañeros, poco a poco estamos subiendo los programas de esta temporada a YouTube, solo en formato sonido, pero bueno, nos lo han pedido algunos de nuestros oyentes a través de comentarios y estamos en ello. No creo que retomemos todo de las temporadas anteriores porque honestamente no cobramos por esto y tampoco vamos a cobrar en el futuro, pero sí que, bueno, creemos que es una nueva forma de acercaros estas entrevistas de forma más sencilla, ¿no? Pero bueno, en Spotify tenéis todos los programas, en iVoox y en la página web, evidentemente, de la radio de la Universidad de Salamanca, que al final es quien nos está permitiendo seguir con esta aventura que dura ya, pues, desde el 2018. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y hasta la semana que viene.